¿Listo? Bueno, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con nuestro penúltimo tema, que hemos estado hablando sobre el amor de Dios, y el día de hoy el tema es un nuevo mandamiento basado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Y bueno, anteriormente hemos definido lo que es el amor de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Hemos explicado que no contiene amor, porque su amor nunca deja de ser. Su amor es constante, su amor es eterno. Aprendimos también que Dios nos amó por ninguna razón que hubiera en nosotros, por ningún mérito en nuestras vidas, y nos amó por el puro afecto de su voluntad. Por eso nos amó. ¿Y cómo lo demostró? ¿Cómo demostró ese amor? Porque a final de cuentas sabemos que las Escrituras hablan de que el amor debe ser demostrable, ¿verdad? Si decimos que amamos a nuestros hijos o amamos a nuestra esposa, pues ¿cómo debe ser? Con hechos, ¿verdad? Está bien los regalos, no están mal, pero no son los regalos, sino es nuestro diario, ¿verdad? Como ayer, el Día de las Madres. Seguramente muchos le dieron un buen regalo a su mamá, pero después del Día de las Madres no se vuelven a parar. Tal vez en todo el año, ¿no? Entonces el amor debe ser demostrado. ¿Y cómo Dios mostró nuestro amor? Dándonos a su Hijo. Y hablamos de que es sabio o tal vez pudiera la posibilidad de que alguien diera su vida por el bueno, pero por el malo. Eso es complicado pensarlo, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios dio a su Hijo por gente pecadora, por gente mala, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros. ¿Cómo lo demostró? Muriendo por nosotros. ¿Cuál era el valor que teníamos para que Dios pudiera hacerlo? Ni un cacahuate. No como se predica, ¿verdad? Es que éramos de tanto valor, éramos de tanto valor que Dios dio a su Hijo. Es que éramos tan valiosos para Dios que dicen, no vale la pena dar a su Hijo. No valíamos nada. Por eso ese es el gran amor de Dios. Hablábamos la semana pasada que cuando hablamos de Juan 3:16, que el amor de Dios no es tan grande, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera no es cuantitativo, no es cuánta gente amó, sino la calidad de ese amor, sino que Dios amó a un mundo vasto, sí, a un mundo grande, pero a un mundo pecador. ¿Por qué es tan grande el amor de Dios? Porque Dios amó no a mucha gente, no a millones de gente, sino porque Dios amó a gente pecadora. Por eso es porque de tal manera. ¿Cuál es su amor? Tan grande es su amor que dio a su Hijo, que aun cuando entregó a su Hijo por gente pecadora, Dios lo demostró de esa manera. Entonces Dios no vino a morir por gente buena, por gente justa, por hombres santos, sino por gente mala y pecadora, ¿no? Entonces ahora veremos que Jesús, antes de ir a la cruz, nos dio un mandamiento nuevo. Juan 13:34. Y dice este pasaje, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este fue el último mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos antes de ser crucificado. Ya dije anteriormente, antes de que fue cuando en el momento en que Judas salió para irlo a entregar, ¿verdad? Hay una discusión muy grande hoy en día sobre Judas. ¿Judas fue salvo? Hoy en día hay mucha gente que dice que Judas fue salvo. Hay teólogos, no cualquier gente, hay teólogos que afirman que Judas fue salvo. Obviamente la mayoría de los cristianos creen que Judas no se salvó. Pero en mi opinión personal, a lo que yo alcanzo a escudriñar las Escrituras,
Me parece que, como dice la escritura, como dicen las escrituras, Judas fue el hijo de perdición. Y cuando dice que fue el hijo de perdición, quiere decir que no alcanzó la salvación. Aún un hecho notable de Judas es que dice las escrituras que Satanás entró en Judas. Y yo tengo la firme creencia de que en un cristiano no entra Satanás. Porque si Satanás entra en un cristiano, entonces gran parte de mi teología y de lo que hemos aprendido pues se derrumba. Porque ¿cómo puede morar el Espíritu Santo y Satanás en una misma casa? Eso no sucede. Así creían los judíos. Jesús por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús le dijo, no, una casa dividida no puede prevalecer. Y por eso yo afirmo que en un cristiano no entra Satanás. Puede ser hostigado, puede ser inclusive manipulado, ¿sí? Pero que entre a dominar la vida de un cristiano, no. Pero sí sucedió en la vida de Judas. Entonces habrá quienes tengan otra opinión y digan, no, pues Judas, a pesar de que pecó, se arrepintió porque fue y les arrojó las monedas y se ahorcó. Bueno, si ustedes preguntan, ojalá se salve. Yo no quiero que no se salve. En mi opinión, creo yo que no se salvó, pero eso no significa que le deseo que no se haya salvado, ¿verdad? No, pues si allá en el cielo va a estar, pues Dios sabe, ¿verdad? Pero en mi opinión particular me parece que no. Entonces Jesús en los 3 años que estuvo con sus discípulos, pues les enseñó muchas cosas, ¿verdad? Les enseñó la forma en que ellos deberían de conducirse con la gente, cómo debían de orar. Pero entre todas esas cosas les dejó un mandamiento nuevo, que sería el distintivo principal por el cual este grupo nuevo tenía que distinguirse entre la humanidad. No porque conocíamos doctrina, no porque somos un grupo lleno de fe, o porque mostramos entusiasmo, o somos personas elocuentes para predicar el evangelio. Jesús dijo, si en algo yo quiero que la iglesia de Dios sea conocida, es porque se aman los unos de los otros. Ese es el distintivo que Jesús quiso que tuviera la iglesia. Entonces, dice el versículo anterior, el versículo siguiente, el versículo 35, Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora, este mandamiento, muy en especial, aunque no está restringido, pero este mandamiento es especial para nosotros los cristianos. Porque el mandamiento es muy claro, amaos los unos a los otros. No está hablando del mundo, pero aunque estoy diciendo en un contexto amplio, en cierta forma abarca la humanidad, porque hay otros pasajes que hablan de que debemos de amar al mundo, debemos de amar a la gente. Jesús dijo, amaos a vuestros enemigos, entonces sí incluye. Pero en este caso particular, cuando dice amaos los unos a los otros, no aplica a la gente que no conoce a Dios, porque entonces ellos no pueden obedecer este mandamiento, ¿verdad? Porque es amaos los unos a los otros. Debe de haber reciprocidad en la forma en que nos amamos. Y obviamente el mundo no tiene reciprocidad y aparte no le interesa guardar este mandamiento. Pero dentro del cristianismo es un mandamiento en donde nosotros debemos de amarnos. Así como yo amo a los demás, ustedes deben de amar a los demás. Ese es el mandamiento. Entonces, la gente que está en el mundo no debe estar atraído porque los cristianos pues hacen milagros. Hoy en día se les dice festival de milagros, ¿no? Dios hoy va a hacer un gran milagro, aunque tal vez Dios no tiene ese plan. Dice, hoy Dios va a hacer un gran milagro. Los cristianos deben ser reconocidos por la forma en que nos amamos. Nos amamos. Entonces, una característica principal por el cual la iglesia debe tener su distintivo debe ser
el amor. ¿Y por qué? Porque Dios ha hecho una obra regeneradora en nuestra vida. Ahora, ¿por qué Dios nos da este mandamiento? Dios nos da este mandamiento porque ahora tenemos la capacidad para poderlo hacer. Ya hemos hablado que hay una parte de nuestras vidas que se revela ante las cosas de Dios. Hay una parte caída que seguimos lidiando, ¿verdad? Lo que habla Romanos capítulo 7. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de una lucha interna. Pero también la Biblia nos enseña que aunque hay una parte caída en nuestras vidas, no es el que domina nuestras vidas, sino es esa parte regenerada, nuestro verdadero yo, ¿verdad? Que toma las decisiones y que ahora ese verdadero yo, que hemos sido librados del pecado, podemos lidiar con esa parte en nuestro cuerpo que aún se revela ante las cosas de Dios. Por eso el cristiano de repente puede caer. ¿Por qué? Porque si dejamos de orar, si dejamos de congregarnos, no estamos leyendo las escrituras, permitimos que esa parte caída en nuestro ser, esa parte que todavía necesita ser regenerada, pues nos llega a dominar, ¿verdad? Nos volvemos débiles y hacemos que la carne sea fortalecida. Pero Dios nos ha dado la capacidad para dominar la carne, no estar esclavos del pecado y con este nuevo mandamiento poder amar. Ahora tenemos la capacidad de poder amar. Y esto es muy importante, porque si dentro del cristianismo y dentro de las iglesias, como todavía existen y bastante gente que va a las iglesias y que no es capaz de amar. Y cuando digo que no es capaz de amar, no estoy hablando en un término neutro, ¿verdad? Porque hay gente que no hace ni bien ni mal. No, hablo de gente que va a la iglesia y que todavía odia, que todavía tiene rencor, que todavía son personas que no saben perdonar. Y esas personas que odian, esas personas que van a la iglesia y que se dicen cristianos, este es un punto muy importante a tomar en cuenta. Porque si esa persona pasa su vida, pasa el tiempo odiando, no perdonando, me parece que no han nacido de nuevo. Un cristiano puede tener problemas con un rencor, con un problema de que de repente no puede amar a alguien. Yo digo que sí. Pero tarde que temprano el cristiano va a aprender a lidiar con esas cosas y debe de terminar amando y perdonando a esa persona. Hablo de gente que no perdona aún de aquellas personas que les hicieron daños, pero que ni siquiera viven. Ni siquiera están vivas y les siguen odiando aún después de muertos. Eso es un problema. Ahora, eso de amar, no estoy diciendo tampoco que es algo fácil, ¿no? Esto no se da en automático. Eso es algo que tenemos que trabajar todos los días. De ahí que buscamos a Dios, de ahí que necesitamos estar leyendo la palabra de Dios. Hay que estar trabajando en esto, sujetando las obras de la carne. Ahora, ¿por qué dice que es un mandamiento nuevo? El mandamiento de amar siempre ha existido, desde el Antiguo Testamento. Siempre ha existido ese mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Cuál es la particularidad de esto? ¿Por qué Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy? Bueno, el mandamiento nuevo tiene que ver en la manera en que nosotros debemos de amar. El estándar, pues. ¿Cuál es el estándar en que nosotros debemos de amar? Porque déjenme decirles que la Biblia maneja un estándar en cuanto al amor de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro amor? Y ese estándar no puede ser modificado, no puede ser cambiado. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente cuando dice amor, pues muchos interpretan que todo se vale mientras sea amor. Y eso incluye pues amarse los unos a los otros, el perdonarse, pero también amarse entre hombres y entre mujeres. Y eso no abarca la Biblia. Hay un estándar. ¿Y cuál es este nuevo estándar que Jesús establece para los cristianos?
que así como yo les he amado, ustedes deben de amar. Es decir, no tu estándar, no es como se te ocurra, no es como tú crees que debes de amar a la gente, sino el estándar es como Cristo nos ha amado, así nosotros debemos de amar. Ahora, este mandamiento es un mandamiento para nosotros, para nuestras vidas. Y hay un ejemplo, hay una parábola en particular que nos explica este tipo de amor. Cómo es que debemos de amar. Y este ejemplo lo encontramos en la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos ilustra cómo debemos cumplir con este nuevo mandamiento. Si quieren ir conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 25, vamos a leer esta historia, que aquí vamos a explicar este nuevo mandamiento. Dice Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Bueno, desde aquí ya hay un problema teológico, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Nosotros hemos enseñado hasta cansarnos que la gente no tiene que hacer nada para heredar la vida eterna. Porque la Biblia da por hecho que no hay justo ni aun uno. No hay ninguno, dice, que busque a Dios. Todos estamos perdidos. Entonces, ¿cómo heredamos la vida eterna? Bueno, este personaje creía que era por medio de los méritos o a través de las obras. Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Bueno, ¿no te has dado cuenta lo que dicen las Escrituras? ¿No te has fijado lo que marca los mandamientos? Y si solamente nos vamos a los 10 mandamientos. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Por eso le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces él le explica, ¿verdad?, que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo. Dijo Jesús: mira, haz esto y vivirás. Como diciendo: mira, tú no necesitas un salvador, tú no necesitas que yo muera por ti si tú haces esto. Pues eso es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque lo tiene que cumplir cabalmente. Porque la Escritura dice que si fallamos en un mandamiento, nos volvemos culpables de todos los mandamientos. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿por qué Jesús le da la ilustración del buen samaritano? ¿Por qué le da esta ilustración? Porque dice: porque él, queriéndose justificar a sí mismo,
¿verdad? Él queriéndose justificar a sí mismo, entonces por eso Jesús relata esta historia del buen samaritano. Porque él queriéndose justificar a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Diciendo, bueno, ¿y yo a quién debería de ayudar? ¿Quién en realidad es mi prójimo? Para que entonces pueda beneficiarse de mis bendiciones o de mi ayuda. ¿Contra quién yo soy responsable para yo cumplir con este mandamiento? Él tenía esa idea en su mente. Porque el intérprete de la ley tenía la idea de que no todo el mundo tenía que amar. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? A los intérpretes de la ley también se les llamaba los escribas, porque también en el Nuevo Testamento aparece como los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley e interpretarla. Serían como los teólogos de hoy en día, los más estudiosos, las personas que sabían de las escrituras. Pero algo muy particular de ellos se encargaban de interpretar las escrituras. Ellos eran muy celosos de copiar, ellos los que se encargaban de copiar los escritos de los profetas. Por eso hoy en día tenemos miles y miles de copias de los escritos originales de los profetas y tal vez gran parte del Nuevo Testamento se debe a que estos hombres fueron fieles en esta parte de transcribir los escritos, sobre todo de los profetas. Pero ellos cayeron en un grave error. Sus interpretaciones se convirtieron en ley por encima de las escrituras. ¿Y qué hoy en día es lo que está pasando? Cuando un pastor tiene una revelación, tiene un sueño, a veces esos sueños o esas interpretaciones cobran más valor y se ponen por encima de las escrituras, aunque las escrituras no apoyen esa revelación. Entonces, estas personas eran gente estudiadas, que dominaban la letra, conocían al pie de la letra las escrituras, palabra por palabra, tilde por tilde. Se sabe de muchos de ellos que se sabían el Pentateuco de memoria. Imagínate, saber los 5 libros de Moisés de memoria, con puntos y comas. Entonces eran personas que dominaban la letra, pero su problema era que no tenían el espíritu de la ley. Eso era lo que les fallaba. Como muchos cristianos conocen la Biblia, pero no el espíritu de la ley. Y cuando no conocemos el espíritu de la ley, ¿en qué caemos? Carlín, ¿en qué caemos cuando solamente es pura letra? ¿Perdón? En legalismo. Nos volvemos legalistas. Para los judíos el prójimo era el vecino, era el pariente o de su misma nación. Pero una persona que no fuera de su misma nación o obviamente que no fuera su vecino, ese no era el prójimo. Quienes no estaban en ese rango no eran considerados prójimos, pues mucho menos los enemigos, ¿verdad? Si era un enemigo, pues no era el prójimo. Entonces ellos solo estaban obligados a amar a su vecino, a sus parientes, a los de su misma nación, pero no estaban obligados a amar a una persona que no fuera judía. Por eso Jesús les dice, le dijo en Lucas 10:26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por eso el intérprete de la ley le responde en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Cuando Jesús le dijo, ¿cómo lees? Está diciendo es que, ¿cómo estás interpretando y cómo está tu corazón cuando lees esas escrituras? ¿Cuál es tu motivación de estudiar tanto, de inclusive de saberte aún el Pentateuco, cuando en realidad tu corazón y tus motivaciones no son correctas? ¿Cómo lees? ¿Cuál es el trasfondo cuando te pones a estudiar las escrituras? Hubo un momento en mi vida, sobre todo los primeros años, que yo estudiaba mucho las escrituras y me aprendí muchos versículos, pero con la intención de poderle ganar una discusión a una persona. Y cuando yo le ganaba una discusión a una persona, yo me sentía orgullosa, porque yo decía, yo sí sé. Esa persona no sabe, esa persona no conoce las escrituras. Pero obviamente Jesús me estaba diciendo, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Qué te está motivando a estudiar las escrituras? Obviamente mis motivaciones no eran correctas. Y muchos me conocían, aquí está mi esposa, como una persona que alegaba mucho, que discutía mucho. Me convertí en un necio en un tiempo. Bueno, creo yo. Ahora soy un poco menos. Creo yo. No nos vamos a meter ya ahorita de cómo es amar a Dios con todas sus fuerzas, porque sería otro tema, ¿verdad? Pero obviamente aquí el principal mandamiento es, primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero a mí me gustaría nomás que uno o dos opinara qué es para ustedes amar a Dios con todas sus fuerzas, aunque no nos vamos a meter en eso. Por ejemplo, Rosy, para ti, ¿qué sería amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu alma? O sea, ¿cómo lo describirías de una forma sencilla? Pues creo que pienso en muchas cosas, pero sí, creo que dos de ellas sería uno, amarlo por sobre todo, o sobre todos, ¿no? Así es. Que no haya un amor que quiera ganar, ¿no? Al amor que yo le tengo a Dios. Así es. Y también sería ganarlo a pesar de, ¿no? O sea, a pesar de lo que me pase, de las circunstancias, de lo que me dé o que no me dé, amarlo a pesar de. Así es. ¿Qué opinan ustedes? Una opinión más. Pues siempre nos vamos a basar en el amor terrenal, ¿no? O sea, lo compararías con amar a otra persona, pero para mí sería híjole, vivir para él, no sé, Así es. ponerlo como el centro de tu vida. Así es, así es. Que no te reservas nada, ¿verdad? Sea lo más importante. Así es. De esa manera yo creo que puedes mostrarle tu amor a Dios. Que no necesitas mostrárselo, ¿verdad? Pero ponerlo como lo principal. Así es. Esforzarnos a que todo lo que hagamos lo hagamos para Él y por Él. Así. Que no hay ninguna parte, porque describe con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu... Describe cada parte de nuestro ser. Bueno, esa es la manera en que debemos de amar. Y les pongo un ejemplo. ¿Cómo no es amar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? Bueno, supongan que alguien aquí es una persona que en verdad ama a los demás aquí, ¿verdad? Una persona que ayuda a la iglesia. Una persona que no guarda rencor, que a pesar de que le han hecho cosas malas, posiblemente pudiera haber alguien aquí así, que dice, no, pero que en su mente maquine cosas perversas. Que a lo mejor respeta a su esposa, no se acuesta con nadie, pero en su mente es un adúltero. No me meto con nadie, amo, perdono, pero en la mente te estás reservando para ti. Entonces lo amas con todas tus fuerzas, con todo tu dinero, con toda tu intensidad. Eres una persona fiel a la iglesia, pero en tu mente no lo estás amando a Dios.
Y habemos muchos así. Que no hay una parte en donde tú digas, es que en esta parte me reservo, para mí, aquí Dios no se mete, es una parte mía, y esa me la guarda para mí. Para Dios dice, el primer mandamiento es que no te reserves nada, ni con la mente. Por eso cuando vamos caminando, cuando vas en el carro, aún lo que vemos, tenemos que honrar a Dios. Es muy fácil desviarnos. ¿Cómo visten hoy en día las mujeres? La verdad, ya casi no visten. Y es muy fácil entrar en tentación. Y es muy fácil que maquinar ideas. Pero si uno ama a Dios, ¿qué vas a hacer? Antes de que caigas, voltéate, man. Pero es sobre la faz de la tierra que hay amado como Dios espera. Okay. Pero ¿cómo debemos de amar? Es lo que estamos aprendiendo. ¿Verdad? ¿Cómo Él nos amó? Entonces, hay que descartar la condición. Así Es muy difícil, sí, como tú dices. Sí. Por eso digo, no es fácil. Y ahí nos vuelve a poner Dios el ejemplo de que no podemos orar. Así es. Con esto termino, me voy a brincar unas partes. ¿Quién es mi prójimo? Ya me brinqué algunas cosas, ya no vamos a hablar del sacerdote, del levita. Pues ya nomás, ¿quién es mi prójimo? Dice Lucas 10:36. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En realidad Jesús le está preguntando, no preguntes quién es mi prójimo. No preguntes quién es, sino debemos determinar ser el prójimo de los demás. Es lo que estaba enseñando. Él estaba preocupado. ¿Y a quién yo le debo dar mi amor? ¿Quién es digno en el cual yo le pueda entregar mis afectos? Dijo, no pienses eso. Y le pone el ejemplo de la historia del buen samaritano. ¿Quién te parece que de estos tres fue el prójimo del que fue golpeado? Y él responde, no, pues el que usó de misericordia. Y le dijo, entonces tú le dices, ve y haz tú lo mismo. Entonces no es quién merece mi ayuda, sino que mi debe de ser ayudar a los demás. Nos convertimos en prójimos no porque somos vecinos y cercanos a alguna persona como ellos lo definían, sino porque mostramos siempre misericordia a los demás. El prójimo se define como tener compasión, ser movidos para suplir la necesidad. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, ¿verdad? Entonces la fe también debe ser medible, fíjate. No es abstracta. Tienes fe, sí, pero se mide esa fe. ¿Y cómo lo medimos? En la manera en que nos damos, ¿verdad? En la manera en que bendecimos a las personas. Sí, Dios pone una medida ¿verdad? de fe en cada persona. Entonces Jesús aquí en esta palabra nos enseña a darnos a nosotros mismos. Y obviamente que para más se requiere todo de nosotros. Nuestro esfuerzo, nuestras oraciones, el dominar nuestra carne, a veces hacer pasar las ofensas para llevar en paz la fiesta. Entonces la vida no se trata de lo que uno quiere, sino que a veces hay que hacer a un lado nuestros deseos personales, ¿verdad? Nuestras preferencias para cumplir con el segundo mandamiento, amar al prójimo como uno mismo. Jesús nos enseña a amar no porque tengamos que hacerlo. Tengamos que hacerlo es obligado a hacerlo, lo que tú decías, sino que debemos de trabajar en nuestro interior para que sea un acto de compasión y misericordia. Entonces, Jesús no solamente quiere que sea algo razonable. Aprendes que debes de amar, sí. Pero si nomás nos quedamos, ¿verdad? En lo intelectual, en algo que sea razonable, no es suficiente. Tiene que ser algo que
que salga del corazón. Entonces tenemos que activar eso que Dios ya puso en nuestro ser, esa naturaleza que de repente es obstruida por nuestra carne, para que salga nuestro verdadero ser y podamos amar. Entonces estoy de acuerdo, como tú dices, si nos quedamos solamente en amar porque tengo y porque lo razono y porque sé que eso dice las Escrituras, no es suficiente. Tiene que nacer en nuestro... Entonces ese razonamiento tiene que provocar lo que Dios ya ha puesto en nuestro ser, poder amar. Y a veces en ese lapso hay que quitar heridas, complejos, situaciones que hemos vivido en nuestras vidas, que porque a veces nos es difícil amar, o a veces nos es difícil decirle a alguien que amamos, como a veces nos es difícil decirle a la esposa que la amamos. ¿Y por qué? Porque a veces son muchas cosas, ¿verdad? Porque a veces venimos de gente en donde no nos mostraron nuestros afectos. Por ejemplo, mi papá no está aquí, pero no es por hablar mal de él, pero mi papá nunca fue que dice, hijo, cuánto te amo. Yo no me canso de decirle a mis hijos, bueno, en su momento cuando estaban chicos, y a mis nietos, no paso un día en no decirles que no los amo. Pero yo no tuve esa experiencia con mi papá. A lo mejor, pues te tengo una excusa para ser seco y para no mostrarlo, pero no. Tengo que superar eso y lo puedo hacer, ¿por qué? Porque Dios ha transformado nuestro corazón para poder dar un amor no solamente racional. Carlina, ahí estoy de acuerdo. No es suficiente ser racionales, sino que debe ser con afecto, con sentimiento. Imagínate que yo ame a mi esposa solamente razonablemente, me manda a la fregada, ¿verdad? No, eso no puede ser. Sí, Carlín. Sí, dígame. Por ejemplo, ahorita estoy tratando de entender algo. Y si estoy mal, ¿cómo muestras el amor? ¿De qué manera tú puedes mostrar el amor? El amor a Dios no sé cómo puedo demostrarse, a lo mejor esforzándome por hacer su voluntad. Pero la manera en como Dios ama al hombre es mostrando su misericordia. Esa es la más grande muestra de amor de Dios hacia el hombre. Y hacia su creación, porque también mostró misericordia cuando en el Antiguo Testamento la palabra habla de que Dios se arrepintió de lo que había creado y pensó en destruir. Sin embargo, tuvo misericordia y dio una oportunidad de morir. Así es. Entonces, yo creo que el ser humano, la mejor manera en cómo puede mostrar el amor a su prójimo es teniendo misericordia de él. No juzgar, tratar de tener misericordia y pensar en su condición cuando esa persona no es cristiana, tener la voluntad de hablarle de la palabra para que Dios pueda obrar en su vida, mostrar ayuda a quien lo necesita. Así es. Yo creo que esa es la única manera en la que tú puedes mostrar el amor a tu prójimo, teniendo misericordia por tu prójimo. Así es. Viendo su condición y entregándote hacia esa persona para que esa persona pueda estar mejor. Así es. Si te ofende, tener misericordia y perdonar. Y una manera medible, como dice Carlín, de demostrarlo, una forma medible, porque podemos medir el amor, es cuando Dios nos dice que mostramos ese amor cuando podemos hacerlo. Hay veces que a veces no podemos demostrarlo porque no está a nuestro alcance. Hay cosas que no están, pero muchas veces, si no es que la mayoría, está a nuestro alcance y no lo hacemos. ¿De qué sirve decirle Dios te bendiga? Ojalá Dios te pueda dar abrigo si tienes frío, cuando tú puedes abrigarlo. Ese es medible, ese amor. Y ese es donde más Dios va a demandar nuestra falta de amor, porque nos volvemos personas que teniendo el poder para bendecir, para poder amar. Por eso decía la enseñanza cuando Jesús dice que le van a decir, ¿y cuándo te vimos con sed? ¿Y cuándo te vimos
¿cómo se le llama? O sea, porque pensamos que debe ser nada más pues al Señor. Dijo, no, pues tantas veces que te dio oportunidad. O sea, me dice Fabián, ¿cuántas veces está en nuestras manos poder bendecir de infinidad de maneras, ¿no? Y no lo hacemos. Así es. Porque una cosa es la misericordia y otra cosa es la compasión, ¿verdad? O sea, sabemos decir eso. La compasión es condolerte con la persona, sentir el dolor de la persona, pero no ayudas. Y compasión es sentir el dolor y ayudar. Compasión. Compasión es actuar. ¿Y misericordia? La misericordia es sentir el dolor, pero no necesariamente ayudas. Entonces, ¿Dios tuvo compasión o misericordia del hombre? Las dos cosas. ¿Verdad? Porque hay veces, por ejemplo, en un accidente, te duele. ¿Tú cuando perdonas por compasión o por misericordia? Cuando tú perdonas por compasión o por misericordia. No, por las dos cosas. Entonces va una y la otra. Sí, pero a veces la compasión es solamente el dolor que tú sientes, pero no necesariamente por la definición que tú haces algo, ¿verdad? A veces la compasión se limita solamente a sentir el dolor, pero no actúas cuando deberías de actuar. De nada sirve la compasión. Entonces, por la compasión, por la misericordia de Dios, tuvo compasión por el hombre. Sí, a Dios le dolió. Por la misericordia de Dios, Dios tuvo compasión y Dios envió a su hijo. Por compasión, no por misericordia. No, la misericordia es la actuación, es cuando demuestras a través de la misericordia. Ajá. La misericordia es la misericordia, es la compasión, pero actuando. Demostrándolo exactamente. Entonces, en realidad, para el cristiano, el mandamiento principal es la misericordia, ¿verdad? Compasión, digo, a veces tenemos compasión, no es mala la compasión, porque no puedes hacer a veces cosas, no puedes ayudar, te duele, ¿verdad? Pero bueno, es como el drogadicto, ¿verdad? Que viene y te pide dinero, o sea, ¿no le vas a dar dinero? Te duele su situación, te duele a lo mejor, pero no confías. A lo mejor le das el dinero y dices, es para comer. Pero ¿cuántas veces en realidad te dicen eso y no es para eso? Y no das porque pues ya conoces a la gente, ¿verdad? Pero te duele la situación. No estás obrando mal, pero ahí tampoco puedes actuar. Bueno, hay muchos casos así, ¿verdad? Pero hay muchos casos en donde la compasión no sirve. Te duele, pero no haces nada. ¿Verdad? Cuando puedes hacer o cuando deberías hacer, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias, Padre, porque no cabe duda, Señor, que seguimos siendo personas faltantes de amor, que tenemos mucho que aprender, Señor. Y te pido que en esta mañana, Señor, tú sigas afinando nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, para que cada día aprendamos, Señor, sobre el verdadero amor, Señor. Que ese nuevo mandamiento que nos dice, Señor, podamos elevarlo a esa estatura, a ese rango, a esa calidad, Señor. Que no amemos a nuestro nivel, Señor. Que no amemos conforme a lo que nosotros queremos, sino al nivel, Señor, como tú lo hiciste, Señor. Que mostraste tu compasión, que mostraste tu misericordia, Padre. Que sin merecerlo, Señor, sin ser personas dignas de tu amor, Padre, nos amaste, Padre. Y nosotros debemos de amar, Señor, no porque nos van a gratificar nuestra ayuda o porque vamos a recibir lo mismo que nosotros damos. Señor, que amemos sin esperar recibir nada a cambio, Señor. Y sé, Padre, que son situaciones complicadas, difíciles, porque nuestra carne sigue actuando en nuestras vidas, Padre. Pero que sigamos, Señor, elevando ese estándar, Padre, para amar a nuestros seres queridos. Que nos podamos dar, Señor, que nos podamos entregar, Señor. Y que la gente vea, Señor, cómo nos amamos unos a otros, Señor. Que la gente vea, Señor, que somos uno, Señor.
Y que la gente pueda creer en ti, Señor, cuando la gente vea, Señor, cómo unos con otros, la iglesia, Señor, entre los mismos hermanos, Señor, mostramos el amor, Padre. Y eso será testimonio, Señor. Y el mundo creerá, como tú dijiste, Padre, cuando entreguemos ese testimonio. Y sé, Padre, que nos falta mucho por trabajar en esa área, Señor. Pero que no desmayemos, que no descansemos, Padre. Sana, quita áreas en nuestras vidas que nos estorban. Esas obras de la carne, Señor, que quieren dominar nuestras vidas. Quítalas, Señor. Danos la fuerza para vencer, Padre. Y que esta iglesia, Señor, sea una iglesia en donde podamos mostrar nuestro amor, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y también, Señor, levantamos nuestras ofrendas, Señor, lo que vayamos a dar, Señor.